3 y 7 minutos. Sigue el viaje de la radio, sigue el viaje mágico a través de las ondas. Ese que es capaz del milagro, como viajar en el tiempo. La ciencia, ya lo sabéis, de momento que yo sepa, nadie ha puesto peros al experimento de ir más allá de la luz. He visto hoy en la contraportada del Mundo una entrevista con un científico español dando la nota, como somos en España siempre, y diciendo algo así como: el experimento es falso, no sé por qué, pero debe ser falso. Eso está muy bien, igual es falso, yo no digo que no, pero desde luego argumentar así a uno le sorprende, muy científico. Veremos qué ocurre. A nosotros personalmente nos da igual que sea verdadero o que no. Ojalá sea verdadero, porque simplemente se muestra que las fronteras del conocimiento se amplían, pero han pasado unas 2 semanas de la gran noticia, ese experimento del CERN, y nadie ha dicho: aquí está el error. Con lo cual, debe ser algo muy gordo lo que se cuece ahí. Los neutrinos, esas partículas ínfimas de la realidad, hacen cosas increíbles. Y la sensación de que nosotros no podemos hacer milagros, pero los ladrillos que nos componen sí que los hacen. Las cosas más pequeñas que componen nuestra vida, nuestra alma, nuestros huesos, nuestra sangre, más allá de las células, más allá, mucho más pequeño, pero somos nosotros, y resulta que pasan cosas increíbles. ¿Qué es eso? ¿Quién mueve eso? Bueno, pues el experimento ha dicho que de momento parece que todo lo que consideramos que era real puede resquebrajarse, más allá de la velocidad de la luz. Se habló de viajes en el tiempo. Es curioso, el mismo periódico, en una portada sensacional, hablaba de abrir esa posibilidad, ese ensueño de viajar en el tiempo. Hace mucho tiempo, más de 30 años, más de casi 40, creo, Javier, ahora nos pones en antecedentes y traes material exclusivo, se rumoreó, casi en un ambiente como los de Santi, en ambiente de conspiración, principio de los 70, el Vaticano trabajaba en un proyecto para, yo no sé si viajar en el tiempo o ver el pasado, o ver el futuro, o qué veían. Fotografías extrañas que circularon, que nadie sabe de dónde se obtuvieron, y había 2 códigos. Uno era Ernetti, como un nombre en clave dentro de este expediente, Ernetti, padre Ernetti, y otro, muy sonoro, era algo así como el título de la carpeta que ahora abrimos, que decía cronovisor. ¿Y cuántas personas, amigos y amigas, nos han preguntado por el cronovisor? No podemos hablar de una forma como se habla habitualmente, no, sino dando elementos exclusivos. Los trae Javier Sierra de su archivo interminable, en este caso, historia vivida a flor de piel. Él se encontró, él entrevistó al protagonista de esta historia, Ernetti. Y la pregunta, aunque sea para responder en esquema, para todos tenerlo claro, Javier, es: ¿quién era este sacerdote envuelto en esta extraña trama? Pues el padre Ernetti era un licenciado en teología, en filosofía, en física y en lenguas orientales, es decir, no era ningún inculto, que en un momento determinado y por circunstancias que vamos a desenmarañar en los próximos minutos, se vio implicado en probablemente la investigación científico-religiosa más fascinante de la que yo haya oído hablar jamás. Déjame empezar con una declaración de principios. Se puede viajar en el tiempo. No lo pongo en interrogantes. Se puede viajar en el tiempo. Yo lo he hecho en estas semanas, sumergiéndome en mi archivo, reencontrándome cuadernos de notas y viejas cintas de cassette donde habían quedado registradas voces y sensaciones de hace unos cuantos años. En concreto, del mes de febrero, de un húmedo mes de febrero de 1993. El día 13 yo llegaba a Venecia, siendo un joven periodista muy emocionado con la posibilidad de poner el pie por primera vez en la ciudad de los Duques, y en cuanto entro en la plaza de San Marcos, lo primero que hago es buscar con la mirada la isla de San Giorgio. La isla de San Giorgio se encuentra frente con la magnífica catedral de Venecia, y allí se intuye ya el perfil del monasterio que era mi objetivo. Una gran bóveda, unos edificios tremendos a su alrededor, que es donde durante muchos años, desde que a los 16 decidió entrar a profesar como benedictino, estaba viviendo Pellegrino Ernetti. Esa era la persona a la que yo quería entrevistar. Le había telefoneado unos días antes para decirle que quería hablar con él sobre el diablo,
y sobre el Catecismo de Satanás, un libro que acababa de publicar en esas fechas en Italia. ¿Fue el anzuelo que le lanzaste periodístico para luego pasar a otros temas? Sí, porque sabía que si yo le mencionaba la palabra cronovisor, no me iba a recibir. Había una razón para ese rechazo. El 2 de mayo de 1972, Ernetti cometió una indiscreción. Se publicaba en el suplemento dominical del Corriere della Sera, el Domenica del Corriere, una entrevista de 5 páginas que se titulaba «Inventada la máquina que fotografía el pasado». Un periodista del Corriere della Sera había ido a encontrarse con él para hablar de otras cosas, y este hombre, que es reservado pero locuaz a la vez, se había ido de la lengua y le había contado cosas sobre otro experimento en el que él estaba implicado, que era este asunto del cronovisor. La historia era muy fascinante. Y de hecho arranca muchos años atrás, en 1952, cuando Pellegrino Ernetti se traslada a Milán para estudiar oscilografía electrónica. Es una rama de la física que estudia sobre todo la vibración de la voz. Él estaba estudiando física y estaba estudiando también música antigua, y había decidido irse a la Universidad Católica de Milán para completar sus estudios. Y allí inmediatamente trabó amistad con el padre Agostino Gemelli, que era un investigador en cuestiones de esta oscilografía electrónica que tanto fascinaba al padre Ernetti. El 17 de septiembre de 1952, según cuenta en sus notas, en medio de una grabación musical que ellos estaban realizando, queda registrada una voz masculina que no estaba allí. El padre Gemelli la identifica estupefacto. Es la voz de su padre, que había muerto unos años antes. Estamos hablando, Javier, antes del inicio oficial de las psicofonías con Jürgenson en el 58. 7 años antes. 7 años antes. Es la voz de su padre, la voz del padre, del progenitor del padre Gemelli, que dice: yo te ayudo, siempre estaré contigo. Gemelli se queda perplejo porque estaban tratando de poner en marcha un nuevo aparato de grabación que habían construido ellos en los laboratorios de la Universidad Católica de Milán, y en medio de los momentos de desesperación, mientras armaba este mecanismo, tenía la costumbre el padre Gemelli de invocar a su padre, ¿no? De «Papa, ayúdame». Y cuando de repente ve o escucha la voz de su padre en esa grabación, se queda realmente perplejo. Inicia una investigación con Ernetti. Si eso se ha quedado allí grabado y es la voz de una persona difunta, ellos tienen el pavor de haber descubierto algún tipo de mecanismo vinculado al espiritismo, y lo primero que hacen es acudir a Roma a informar a Pío XII de lo que había sucedido, y Pío XII les anima a seguir con la investigación. Una cosa es el espiritismo para el Santo Padre, y otra cosa muy distinta es que un aparato técnico que no está sujeto a ninguna clase de invocación ni de creencia pueda captar algo que parece de otro tiempo, del pasado. Y ahí se inicia la chispa. Las declaraciones de Pellegrino Ernetti al Domenica della Corriere dieron la vuelta al mundo. De hecho, incluso periódicos españoles se hicieron eco también de esa información, de que, en fin, había un benedictino muy docto que encabezaba un equipo de científicos internacionales que había trabajado en esta máquina para fotografiar el pasado. Ernetti no daba demasiados detalles, pero se traslucía que entre los años 53 al 56 más o menos, los experimentos habían sido constantes y habían implicado a un número importante de eminencias en el terreno de la acústica y de la imagen, porque de lo que se trataba no era de solo recuperar sonidos del pasado, sino también imágenes en movimiento. El asunto era extraordinariamente complejo, y a raíz de la publicación de este artículo en 1972, Ernetti recibe la amonestación desde Roma de que no puede volver a hablar de este asunto nunca. A pesar de que el Papa había dado la venia en un principio. Exactamente.
El caso es que esa entrevista terminará reproduciéndose en un libro que yo leí, que se llama El libro del pasado misterioso, de Robert Charroux, que es el libro que a mí me pone sobre la pista de este asunto, y que yo llevaba aquel 13 de febrero de 1993 a Venecia. Exacto, este que tenemos aquí sobre la mesa. Este mismo. Bueno, pues con ese libro bajo el brazo y sabiendo que Ernetti había recibido la prohibición absoluta de volver a hablar y que la había cumplido desde 1972 hasta 1993, es decir, 21 años de silencio, yo no podía pedir una entrevista directa para hablar del cronovisor. Pero una vez que estuve sentado frente al padre Ernetti en su despacho oscuro, con un crucifijo enorme detrás, y con mi compañero de viaje, Sebastián Romero, que era el fotógrafo que me acompañaba, disparando continuamente su máquina, una vez que estuve sentado frente a él, le empecé a preguntar por el cronovisor. Su sorpresa fue mayúscula. Al principio dijo: no tengo nada que decir, no puedo hablar de este asunto, pero poco a poco vi que con un poco de insistencia podía ir desgranando algunos detalles, porque él sentía también la necesidad probablemente de hablar. Así que en un momento dado le pregunto sobre los principios del cronovisor. Es importante, Javier, que hagas un apunte sobre la importancia de la grabación que ahora vamos a emitir, que está en italiano. Exactamente. Que el sonido no es el mejor porque es en esas circunstancias y que es un sonido exclusivo. Sí, es la primera vez que se emite. Yo he referido en varias ocasiones esta entrevista, en artículos, incluso Pellegrino Ernetti fue el personaje que me inspiró, uno de los personajes de mi primera novela, de La Dama Azul, porque para mí fue la entrevista más difícil de mi vida, hasta ese momento, desde luego, y después también es de las más difíciles. Primero porque tuve que utilizar ese artificio para llegar al entrevistado. Segundo, porque me daba la sensación de estar forzando a un hombre que ya era mayor, que estaba, en fin, por encima de los 65 años, y creía que le estaba de alguna manera engañando, ¿no? o aproximándolo a un abismo del que él quería huir. Pero el tema era importante. Así que en un momento dado yo muestro mi estupefacción sobre cómo es posible que algo que haya pasado hace tanto tiempo, bien sea la voz del padre, del progenitor del padre Gemelli, o bien sea la imagen de Jesucristo o la voz de Jesucristo, como después hablaremos de ello, que algo así quede registrado. Y esto es lo que él nos cuenta. Todo queda registrado. Sì. Cioè, il principio è questo: tutte le onde visive e sonore del passato non sono distrutte. ¿Y dónde quedan? En el éter. Certo, non sono distrutte. Perché? Perché sono energia. E ogni energia sonora e visiva no se destruye. Quindi qui è la grandezza della invenzione del cronovisore. Che enorme impacto 3 y 20 è la grandezza della invenzione del cronovisore. Estamos viajando en el tiempo. Hablamos de la máquina que fotografía y escucha el pasado, pero una grabación como esta nos está trasladando al pasado. Nos está trasladando a un hombre que hoy ya no vive, ya no está entre nosotros, porque falleció unos meses después. Y que vive a través de las ondas. Exactamente. Esa paradoja es la que él explota de alguna manera. Por supuesto, aquí estamos hablando de una grabación hecha con recursos técnicos, pero lo que él sostiene es que cada momento de la historia, digamos que tiene un impacto en el éter, que es algo que ha sido muy discutido por la ciencia y, en fin, todavía objeto de algunos debates, y que genera una vibración que, si somos capaces de sintonizar con ella, seríamos también capaces de recuperar en imagen y en sonido. En aquel artículo del Domenica del Corriere se publicaba una imagen, una fotografía que fue muy impactante, Iker, y que sin duda tú recordarás, y muchos de nuestros oyentes habrán visto en algún momento u otro en alguna revista especializada o en algún libro. Era un primer plano de Jesucristo en la cruz. Supuestamente, decía el artículo del Domenica del Corriere, había sido obtenido por el cronovisor. Es decir, esa máquina había conseguido
el que era sin duda el documento gráfico más importante para la historia del cristianismo. No solamente mostraba ese momento dramático de la vida de Jesús de Nazaret, sino que de confirmarse demostraba de manera fehaciente o despejaba todas las dudas respecto a la autenticidad o la historicidad del personaje, ¿no? Imagínate la trascendencia de ese documento. Bueno, ese documento, que fue reproducido por periódicos y por revistas de todo el mundo en los meses siguientes. Una cara lacerada, dramática, entumecida. Exacto, pues le granjeó bastantes disgustos al padre Ernetti, porque inmediatamente al cabo de los 3 meses saltó la información de que se trataba de una imagen de un primer plano de un crucifijo, de una figura que se encontraba en un santuario que se llama el Santuario del Amor Misericordioso de Colevalenza, en Perugia, no demasiado lejos de donde estaba el padre Ernetti, y que había sido utilizado para urdir un burdo fraude. Sin embargo, cuando yo le pregunto, cuando le abordo al padre Ernetti pensando que va a defender la autenticidad de la imagen, me sorprende explicándome otra cosa, reconociendo que efectivamente que esa foto es falsa. Allora, questa è falsa, non è giusta questa. Questa è una fotografia che portano, ma non è vera. Falsa questa è una fotografia fatta qui davanti, sì, ma non per questo motivo della macchina del passato. Era una fotografia con gli studi che io avevo fatto con un fisico di Lisbona, De Matos. Qui non c'entra, non è vero questo. Daba una pista, Iker, decía, esta foto es falsa, pero corresponde a un estudio que yo he hecho con un físico de Lisboa llamado De Matos. Luego, ¿era falsa o no era falsa? Bueno, hay una historia detrás. Una historia que he podido reconstruir en la medida de mis posibilidades, hablando también con amigos del padre Ernetti, con gente que estaba alrededor suyo, e incluso con un escritor y otro sacerdote conocido, que es el padre François Brin, autor de varios libros sobre la supervivencia después de la vida, y que, lo conoció muy bien y lo trató desde los años 60. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En ese monasterio, ese santuario del amor misericordioso de Colevalenza, vivía una monja, la hermana Esperanza, que era una mística, que tenía una muy buena amistad con el padre Ernetti. Cuando Ernetti comienza sus experimentos y logra las imágenes de Jesús en torno al año 1953, finales del 53, cree que esa mujer, esa hermana Esperanza, le va a guardar el secreto y acude a ella con las imágenes que él ha captado del Gólgota y del momento de la crucifixión. No hay un primer plano. Son imágenes, según lo que cuenta, lo que me contaba el padre François Brin, son imágenes tomadas en la distancia. Es como un gran angular que obtuviera una secuencia de lo que estaba ocurriendo en ese promontorio a las afueras de Jerusalén. Pero se veía lo suficientemente nítido, incluso casi en 3 dimensiones en esas imágenes, como para ver los rasgos claros de Jesús en la cruz, agonizando en la cruz. Y la hermana Esperanza, que era una estigmatizada, que tenía visiones místicas, dijo, es exacto a lo que yo he visto en mis visiones y exacto a lo que yo he ordenado tallar en este crucifijo que tengo en mi iglesia. Y esa es la fotografía que acaba en el reportaje. Exacto, esa es la fotografía que Pero las verdaderas jamás se han visto. Jamás. Hay un detalle importante a este nivel y en este momento, porque, Carmen, Santi, muchas personas estarán buceando por la red y saben que rodando por la red hay una serie de fotografías que siguen teniendo mucho éxito, esto es importante, lo conecta con la actualidad, y que se habla que son las fotos del cronovisor. Sí, recurrentemente además a nosotros nos envían una fotografía que parece que se ve a Jesucristo con los apóstoles caminando, detrás, ¿no? caminando. Tampoco pertenece al cronovisor. Nos las mandan siempre como fotografías rondan hechas, como verdaderas. Rondan como verdaderas. Y recurrentemente se dan modas que van pues mandándolas a los diversos correos y de nuevo cuentan la historia del cronovisor.
Mira, en un tiempo un poco posterior a esta entrevista que estamos recordando esta noche, en el año 2003, yo tuve una larga conversación con François Brin. El padre Ernetti ya llevaba un tiempo muerto. Él murió el 8 de abril del 94, un año, un mes y 26 días después de mi visita. Y Brin se prestó a recordar conmigo, ya te digo, en otra larga conversación, detalles de sus encuentros con el padre Ernetti. Se conocen en el año 64 y meses antes de morir Ernetti, es decir, un poco después de haberse entrevistado conmigo, Ernetti le dice que este asunto de repente se ha reactivado, el del cronovisor, ¿no? Y que le han llamado a Roma a entrevistarse con 2 de los miembros de aquel primitivo equipo de científicos con los que construyeron la máquina. Una máquina, por cierto, que en el momento en el que se publica este asunto del Domenica del Corriere es ordenada desmontar, acaba en algún almacén del Vaticano del que ¿Se sabe cómo era? ¿Se supo cómo era su esquema? Sí, hay varios esquemas publicados sobre este asunto. Parece que era una máquina de 3 cuerpos con una especie de biombo acristalado central donde las imágenes se formaban dentro, como si fuera una imagen en 3 dimensiones, en fin, como si se vaporizase. Una especie de holograma. Una especie de holograma, efectivamente, pero no hay muchos detalles extra al respecto. Solo sabemos que se desmontó y que los planos, le contó Ernetti a François Brin, terminaron en un notario de Suiza y en una caja fuerte en Japón, sin que dieran más detalles a ese respecto. No supimos tampoco nada de la verdadera identidad del profesor de Mato que citaba en esta charla. Yo lo he estado buscando en Portugal y no... ¿Es otro fantasma alrededor de esta historia? Solo sabemos, por las pocas cosas que se han ido filtrando, que debía ser un importante experto en la dispersión del sonido, un físico experto en la dispersión del sonido. Pero nada más, esa era su aportación a este proyecto. Pero parece que en el mismo estuvieron implicados grandes hombres de ciencia, incluso como Fermi. De hecho, Enrico Fermi. De hecho, Ernetti solamente daba nombres de los implicados en la investigación científica cuando estos estaban muertos y ya no había manera, en fin, de contrastarlo. Bueno, te puedes imaginar que la conversación sobre el cronovisor duró menos de lo que yo hubiera querido. Le tuve que hacer algunas preguntas sobre el diablo y me habló evidentemente de sus exorcismos y de su libro, que era lo que menos me interesaba, te puedes imaginar, en ese momento. Y cuando volví a la carga con nuevas preguntas sobre la máquina del tiempo, como él la llamaba, la máquina del pasado, y él se dio cuenta de que ese joven periodista español, en fin, lo que quería demasiado. Claro, no, y lo que quería realmente era sonsacarle sobre algo que ya le había causado muchos problemas, se levantó de su escritorio, me acompañó hasta el pasillo y me señaló rápidamente hacia la puerta. ¿Y ahí se acabó la entrevista? En ese camino hacia la puerta, yo me resistí, de hecho no lo hice, me resistí a apagar la grabadora porque podía jugar mis últimos cartuchos, las últimas preguntas. Sabía que probablemente no tendría otra oportunidad en mi vida de volverme a plantar frente al padre Ernetti, porque el padre Ernetti no querría entrevistarse con un peligroso periodista español, en fin, que le había mentido para hablar de este asunto. Y en ese pasillo, en esos 6 metros que separaban su despacho de la puerta del monasterio de San Giorgio Maggiore en Venecia, como te digo, consumí mis últimos cartuchos y quedaron grabados en mi particular máquina del tiempo. Sí, las investigaciones de la máquina se hicieron aquí en Venecia. No, un po' in tutto il mondo. En todo el mundo. Sì. Sì. No sabe cuándo dejará de ser secreto, ¿verdad? Ma io spero presto, ma è molto difficile. Es difícil. Perché si rivelano troppi segreti. Entiendo. Questo è il guaio. ¿Cambiaría mucho el mundo? Si toglierebbe la libertà di coscienza. No, pero Si toglierebbero la libertà dei segreti di Stato. Non sarebbe possibile la vita. Y nuestra historia pasada, la que nosotros conocemos por los libros, Sì, cambiaría mucho. credo. Sí. Molto, anche le lingue. Y las lenguas. Sì, tutto.
Bene, grazie. Grazie, padre. Buongiorno, grazie. Prego. Son momentos históricos en nuestro pequeño gran mundo del misterio. En ese cerrojo, en esa puerta, se acabó la historia del cronovisor, Javier. Así es. Y quedé muy conmocionado con aquella historia. De hecho, esto ocurre, como te decía, en febrero de 1993. Sirvió de mecha para escribir mi primera novela. Ha servido de inspiración para seguirle la pista a esta historia en la medida de mis posibilidades. Sigo con muchísimas lagunas y muchas dudas al respecto del cronovisor, pero ese cerrojo, para mí, supuso, un hito, un pequeño hito que no pensé que hubiera quedado registrado en esos archivos que ahora estoy explorando como un crononauta, como un viajero en el pasado, para poderlos traer a Milenio 3. Qué bella historia de conspiración, de misterio, de secretos vaticanos. ¿Os imagináis, amigos, a esos sacerdotes trabajando en el departamento de física aplicada? Es que solo eso ya es tremendo. Y ese periodista joven que intenta apurar los últimos segundos en el lóbrego pasillo para arrancar algo de la historia. Es maravillosa la historia. Y yo siempre he pensado que estas historias, la del cronovisor, las historias que tienen implícita el concepto del viaje en el tiempo, y hay varias, o sea, tenemos la del cronovisor, tenemos el experimento Filadelfia, tenemos la historia que mencionábamos el otro día a raíz de lo de los neutrinos, recordándola, la de John Titor, tienen algo en común. Tienen unas pocas pruebas que las hacen que te enganchen. Muy atractivas. Efectivamente, y luego todo queda en la fantasmagoría. Y ya puestos a especular, a veces me da por pensar si es que las cosas que tienen que ver con el viaje en el tiempo, la propia línea del tiempo, para evitar las paradojas, para evitar que se modifique, tiene una forma de disolverlas, de hacer que se nos escapen y de que existan y no existan de alguna forma a la vez. Y luego también estaba pensando en que hace un rato hemos mencionado otra cosa que tiene que ver con la Iglesia y servía exactamente para lo mismo, la mesa de Salomón. ¿Quién sabe si alguien en el Vaticano no descubrió el secreto de la mesa de Salomón y le dio una aplicación científica? Preguntas en el éter. Las investigaciones periodísticas sirven para algo. Primero, para que disfrutéis. Segundo, para que comprobéis con los documentos el entusiasmo, que a veces logra objetivos y a veces no. Pero, ¿y si aparentemente el objetivo no se ha logrado y luego por otras vías sí que te da el premio? Sí que te sumerge en otros mundos. En fin, el padre Arnetti y ese cerrojo en Venecia, en esa isla, para la historia radiofónica del misterio, que duda cabe. Y seguiremos exhumando. Sí, podía ser tu sección el cronovisor, directamente como sección, porque son documentos que vienen del otro lado del tiempo. Y espérate lo que viene en las siguientes semanas. Esperaos, amigos, porque lo que viene en las siguientes semanas son bombas positivas, eso siempre. Santi nos va a hablar ahora de unas... Bueno, tiene que ver... De ondas. Exacto, de ondas. Iglesia, tecnología, misterio... Ahora no tiene que ver la Iglesia, por lo que parece, pero son ondas que surcan el espacio desde hace demasiado tiempo, con un mensaje que nadie entiende. Antes, viajemos rápidamente a la red. Nuestro cronista en lo digital, Diego Marañón. Ha habido muchas cosas, algunas muy polémicas y que tienen que ver con sonidos. Y vuestra opinión, de inmediato, por supuesto. Vamos con Diego Marañón. Aquí en Cantabria, en la parroquia de San Pedro, en el municipio de Limpias, se conserva una estatua a tamaño natural de Cristo crucificado, el Santo Cristo de la Agonía, una estatua que llegó a mediados del siglo XVIII desde Cádiz, donde, por cierto, ya había estado involucrado en unos... 3:36, esto era como un guiño, ¿no? El viaje en el tiempo. Pues de repente Diego Marañón, que se adelantaba como cronista hablándonos de Limpias. Sí, lo contaremos, Diego, querido amigo. Cronista de un lugar donde hubo milagros y visiones, muy del padre Arnetti. Pero no era este Diego el que queríamos. Lo queríamos contando historias con su boletín cotidiano de todo lo que pasa en la red. Y se ha hablado de otros sonidos, en Móstoles en concreto, aunque nosotros sospechamos. Ahora os contamos todo. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
Comienzo obligado esta semana. Steve Jobs, el enigmático, reservado y visionario gurú de Apple, moría el pasado jueves a los 56 años. La decisiva contribución al mundo tecnológico de quien ha sido calificado como el Thomas Edison del siglo XXI le convierte no solo en uno de los grandes innovadores contemporáneos, sino además en un transformador de la industria. Tras pasar 11 años fuera de Apple, el genio de Silicon Valley regresó para transformar los hábitos de consumo de varias generaciones. Y vaya si lo consiguió, hizo del ordenador una herramienta cotidiana y al alcance de cualquiera, revolucionó los hábitos de la industria discográfica y elevó la telefonía móvil a cotas nunca antes vistas. Los que lo conocieron afirman que era un hombre obstinado, apasionado y sobre todo perfeccionista, pero Jobs era también un visionario de la promoción y del diseño. El anuncio que utilizó para el lanzamiento del primer Mac en 1984 sigue estudiándose hoy en las facultades de comunicación y está considerado como uno de los 50 mejores de la historia. Hoy más que nunca Internet se rinde a sus pies. Miles de internautas mandan sus mensajes de condolencia al mail que la compañía ha habilitado para ello y se vuelcan en las redes sociales. Las imágenes que han corrido como la pólvora esta semana son tan espeluznantes como sospechosas. El supuesto fantasma de una figura femenina camina por la parte trasera de una tienda cuando de repente se gira y mira fijamente a la cámara de vigilancia. La historia acabó de condimentarse cuando el autor de la grabación, Andrew da Silva, dijo haber descubierto que la tienda fue construida supuestamente en el lugar donde en su momento se había levantado un orfanato victoriano. Esto le ha llevado a sostener la teoría de que el espíritu puede ser uno de los huérfanos muertos. La grabación colgada en YouTube ha sido esta semana la comidilla de muchos aficionados a lo desconocido e incluso ha encontrado su hueco en los informativos. Que es el fantasma de una niña que falleció en ese inmueble, un antiguo orfanato victoriano. No faltan los que desacreditan la veracidad de estas imágenes, argumentando que de sobrenatural no tienen nada. Así es, entre los usuarios de la red se pone en seria cuarentena la existencia de este fantasma que podría haber sido creado por algún bromista experto en efectos especiales. Las bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han digitalizado su fondo de manuscritos en hebreo, árabe y aljamiado, la escritura en caracteres árabes de las lenguas romances del Al-Ándalus tardío, para facilitar su consulta y estudio. El catálogo de documentos, que abarca obras desde el siglo XIII al XX, se encuentra disponible desde esta semana en Internet. Por eso en el CSIC investigamos también en el campo de las humanidades, de las relaciones sociales, porque es tiempo de comprender que los espacios en conflicto pueden ser espacios de cultura. Los documentos disponibles en el portal son de naturaleza muy diversa: contratos matrimoniales en hebreo, tratados de magia y sortilegios, libros religiosos o bendiciones de nacimiento, entre otros. Y es que parte del legado cultural y científico que nos dejó el mundo árabe se esconde aún hoy en manuscritos pendientes de una investigación profunda. Y terminamos con el alboroto de la semana en Twitter. Un usuario de la red social aseguraba haber escuchado y grabado sonidos extraños en la madrugada del 4 de octubre en Móstoles. Los ruidos, del estilo de los que llevan oyéndose en los últimos meses en distintos puntos del globo, fueron supuestamente grabados con un teléfono móvil y puestos a disposición de los internautas a través de un vídeo en YouTube. La localización de las grabaciones, según el autor, correspondía a los alrededores de Manuela Malasaña. Se creó un hashtag en Twitter para hablar del tema y una página en Facebook para compartir testimonios. La polémica, de corto recorrido en los días posteriores, se encontró con teorías como la que apuntaba a que fueran sonidos de trenes por la noche dentro del Metro Sur o maquinaria descargando raíles para las vías. Sea como fuere, y aunque no dudamos de que algo se escuchó en Móstoles aquella noche, la prudencia de este equipo y las múltiples sombras que tiene la red nos obligan en este caso a no ir más allá. Y aquí lo dejamos. En 7 días, más noticias del mundo virtual. Hasta entonces, y gracias a Guillermo León, tendréis disponibles en ikerjimenez.com toda la información, así como los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. El misterio continúa en la red. 3:41. Realmente la noticia de la semana, o lo que parecía que iba a ser la noticia de la semana, son esos sonidos extraños, que ha habido muchos en el mundo, en Móstoles. Pero nosotros, que sabemos más por viejos que por diablos, en fin, estamos un poco ojo a visor, porque tiene todos los condimentos burdos en ocasiones, de la típica broma orquestada, que no es la primera ni será la última, porque parece que hay mucha gente que se divierte con estas tonterías. Bueno, pues deben tener mucho tiempo libre, y además a veces plantadas como para que la gente pique
Es la impresión que nos ha dado y nuestro primer diagnóstico, o al menos lo que hemos podido sondear. ¿Qué opináis, compañeros? Además, también se ha emitido eso mismo en diversos foros que ya nos lo han intentado colar otras veces. A ver si se creen que somos tontos, sin lograrlo, por cierto, sí, es verdad. Entonces, pues bueno, es otra más de gente que quiere luego sacarlo en otros programas o hacer una burla de ellos, no sé con qué sentido y para qué. Se ve que les resulta molesto que tratemos temas serios como han sido otros sonidos en el mundo, a lo largo del mundo, como ya tratamos en este programa, y cosas que están pasando y que se siguen dando, claro que sí. Pero además hay una cosa muy curiosa. En España tenemos una larga tradición, año 79 en Irún. Ibas a decir eso, ¿verdad? Exactamente, sí, yo quería retrotraerle y decir, hemos tenido otros proyectos Iván. Pero que además no se entiende, ¿no? O sea, un grupo de ultradogmáticos se pone en una montaña con unos focos y luego dicen que la gente que veía focos y luces eran ovnis, eran ellos. Jaja, qué gracia. ¿Y qué demostréis con eso? O sea, es decir, que la gente ve luces, claro. No, lo que demuestran es su mala fe, su deseo de engañar. Y la verdad es que un sentido de la moral, en fin, más que deplorable desde todo punto de vista. Así que creo que condenar a los presuntos bromistas es importante y hacerles ver que estas cosas nosotros no las tomamos en serio también. No, y además la historia de por sí es bastante sospechosa. De hecho, cuando desde la redacción de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, Carlos Largo en concreto intentó ponerse en contacto con las personas, pues no se puede juzgar algo sin tener el documento de primera mano para poder analizarlo, etcétera, etcétera. Y se encontró con un verdadero muro de opacidad, es decir, el testigo generalmente sobre todo cuando no es de un fenómeno más o menos natural o presuntamente natural, pues no es generalmente la gente suele facilitar. Oye, si tienes una grabación la facilitas, si tienes que hablar 10 minutos con un periodista, hablas. La historia era sospechosa y desde luego en este caso sí que no me creo nada. Mira qué buenos guionistas por ahí que están en paro. Ya podían cambiar para que den nuevas ideas y no gilipolleces, ¿no? No demos más datos porque es la realidad, pero que esto pasa muy habitualmente y solo retrata a las personas que se creen muy graciosas y que intentan hacer bromas, no sabemos con qué objetivos, y mucho riendo la gracia. En fin, el de rellenar minutos, porque si no saben con qué hacerlo. La cosa está cruda, amigos. Nosotros seguimos a lo nuestro y claro, en alguna ocasión pues se podrá caer o no caer, pero desde luego cuando uno percibe que hay una broma orquestada real, no un fallo de buena fe, produce auténtica lástima o risa, quién sabe. Mientras tanto, sonidos extraños en el mundo sigue habiendo, y de esos claro que hablaremos. De bromas absurdas, de gente banal, no. Y de inmediato vamos a concentrar todas las opiniones de nuestros amigos. De inmediato nos marchamos a la sección de Santiago Camacho. Que suene el piano y escuchad otras voces, otros sonidos. Estos sí parece que absolutamente reales y siguen siendo motivo de polémica y de conspiración. Pues sí, que de hace unos meses hablábamos en estos mismos micrófonos de las emisoras de números. Por si alguien no lo oyó, resumiremos diciendo que desde hace muchísimos años en onda corta hay un montón de emisoras que a veces transmiten simplemente secuencias de números dichas por voces masculinas, femeninas, a veces hasta infantiles, o cadenas incomprensibles en lo que parece Morse, o algunas, como la que va a ser la protagonista de nuestra historia de hoy, extraños sonidos y extraños zumbidos que nadie ha sabido darles una explicación. Volvemos a traer el tema porque han surgido novedades, y han surgido novedades sobre posiblemente la reina de estas emisoras, la más mítica, la que tiene más seguidores, la que cientos de radioaficionados y de personas que incluso ya desde el ordenador, porque ya hay gente que en streaming coloca esta emisora para que pueda ser seguida, llevan siguiendo sus emisiones desde hace años, tabulando pequeñas variaciones, transcribiendo lo que se dice. Es la UUV,
VB76. Pitido terrible. Pues sí, han pasado casi 30 años desde que por primera vez un ciudadano con su receptor de onda corta recibiera este extraño zumbido en los 4.625 kilohercios que se repite aproximadamente 30 veces por minuto, todas las horas del día, todos los días del año. Nadie sabe qué significa. Nadie ha dado con ninguna explicación. La señal pudo ser localizada en su momento y procedía de lo que se llama un Gorodok Voyeni, una pequeña... la transcripción más o menos literal sería un fuerte, lo que sería una base militar, pero una ciudad militar secreta cerca de un pueblo que se llama Povarovo, a 30 minutos en coche de Moscú. Rara vez, pero a veces sucede, se rompía la monotonía también con voces masculinas que daban secuencias de números y palabras, a menudo cadenas de nombres rusos. Javier está con la boca abierta, alucinando en este momento. Sí, sí. Ana, Nikolai, Iván, Tatiana, Roman. Pues bien, a pesar de lo agitadísimo de la historia soviética y rusa de los últimos 30 años, desde Gorbachov hasta Putin, pasando pues por la tremenda crisis económica, la disgregación de la Unión Soviética, nunca, ni un solo segundo, dejó de emitir la emisora. Esto, compañeros, es otro viaje en el tiempo. En esa voz, todo el mundo soviético concentrado, ¿eh? Pues, al parecer, solamente hubo una extraña variación el 3 de noviembre de 2001, cuando accidentalmente, o presuntamente de forma accidental, alguien se debió de dejar un micrófono abierto y se oyó una conversación en ruso entre dos personas que decían: soy el 143, no recibo el oscilador. A lo que otro contestaba: esto es la sala de operaciones, las órdenes se están enviando. Es tremendo como unas solas palabras que no entendemos, proyectadas en esa especie de lejanía, generan una inquietud tremenda, Santi. Y hay más. Hay más, porque en el último año han pasado muchas cosas con esta emisora. El 5 de junio de 2010, de repente, por primera vez en 30 años, cesó la emisión, bruscamente, durante casi una hora. Después continuó. Y el pasado 25 de agosto comenzó una fase de actividad extrañísima que a estos vigilantes de esta emisora los tiene sumamente alarmados. Por segunda vez hubo un parón también de casi una hora. Después, desde principios de septiembre, los cortes han sido relativamente frecuentes, seguidos de fragmentos de emisión de música, concretamente pequeños fragmentos del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Pero así llegamos hasta hace unos días, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre había una de estas interrupciones y una voz decía que la emisora cambiaba de nombre y pasaba a llamarse Mikhail Dmitry Zenia Boris, que en el código fonético de deletrear de los rusos vendría a ser que la emisora se llama actualmente MDZHB. Y luego siguió uno de los típicamente crípticos mensajes de esta emisora, que era 04979DRENDOUT. Y luego otra serie de números y después Terensky. Y continuaron los zumbidos. 3 días después, la frecuencia y el tono han cambiado.
y los zumbidos se han vuelto un poquito más estridentes y los mensajes hablados cada vez más frecuentes. La pequeña comunidad de vigilantes de esta estación están sumamente preocupados, preguntándose qué puede significar este cambio y si algo importante de lo que no tenemos noticia pues ha ocurrido en Rusia o está a punto de ocurrir. Teorías sobre qué es esto hay cientos, desde algún tipo de experimento científico que tendría que ver pues con la medición de la intensidad de la ionosfera, lo cual por los zumbidos podría ser, pero desde luego no tiene ninguna coherencia con los mensajes hablados, hasta las dos teorías más inquietantes y más extendidas. Una de ellas que son instrucciones para el espionaje ruso, que una maquinaria que estaba utilizando el antiguo KGB está siendo utilizada actualmente también por el FSB, por sus sucesores, y que esos mismos agentes que tienen en el extranjero siguen recibiendo instrucciones muy concretas a través sobre todo de esos mensajes hablados, aunque se ha especulado con que los zumbidos también podían tener codificado algo de información que nadie ha sido capaz de detectar cómo descodificarla. La teoría más inquietante es la de la mano del hombre muerto. La mano del hombre muerto era una cosa que era mítica en la época de la Guerra Fría, cuya existencia nunca fue confirmada, que era el arma definitiva de la Unión Soviética. Era un sistema que haría dispararse automáticamente hacia sus objetivos todo el arsenal de misiles nucleares soviéticos en caso de que a los centros neurálgicos de Moscú, de Kapustin Yar y de otros lugares desde donde se dirigían esos misiles, pues les ocurriese algo. Si desaparecían, si se cortaba la emisión, eso querría decir que habían sucumbido en un ataque nuclear y entonces la contraofensiva sería automática. Vamos a hacer una cosa, Santi. Como en muy breve tiempo vamos a tener aquí informaciones de una expedición sin precedentes, una expedición brutal a los enigmas de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, te propongo lo siguiente, que prepares, porque es difícil dejar a Javier Sierra con la boca abierta y pocas veces la he visto con tan boquiabierto como ahora. Hay un tema aquí. Santi, te propongo que te metas... Fuiste el primero en España en contar esto, hace ya por lo menos un año, hablamos de las emisoras de números, y ahora las últimas noticias. Te propongo que como viene ya ese dossier con una expedición, os digo que os va a dejar sin palabras, que ha recorrido gran parte del territorio soviético, y todo el material va a estar aquí en Milenio 3 exclusivo. Bueno, pues, Santi, agregamos a esa expedición tu dossier. Todo lo que sepas, lo que consigas y lo que grabes... Lo queremos aquí. ¿Te parece? Bien, lo tendremos. Fantástico, Santi. Lo primero, una cita con esta música el jueves a las 7:30 en el AFNAC, aquí en Callao. Vamos a estar Javier Sierra, Iker Jiménez y yo presentando el libro de Sol Blanco Soler. Nosotros presentamos, pero todos los amigos están invitados. Si viene Santi también, pues puede ir toda la gente que quiera hasta completar aforo. Ahí puede estar todo el mundo. Va a contar cosas muy interesantes, Sol, sobre su último libro, Crónicas del Más Allá. Enorme éxito, por cierto. Sí, la verdad que sí. Y bueno, si quieren pasar unos minutitos con nosotros, todo el mundo que quiera, la cita es el jueves a las 7:30 en el AFNAC de Callao. Vamos con los mensajes de nuestros oyentes. Rubén del Río dice: hola amigos, tremenda la historia de Javier y el cronovisor, un trabajo de investigación impecable por su parte, del que a buen seguro estará orgulloso. Toda una historia digna del mejor bestseller o guión cinematográfico. Fantástico el programa de hoy. Gema Pérez Martín: ¿esto del cronovisor no sale en el libro de una estatua para el Papa de Asimov? Juraría haberlo oído. Pues la primera noticia, pero lo miraremos, ¿no? Primera noticia sale en La Dama Azul, pero en Asimov no lo sé. Magdalena Gago dice: ¿cuántos secretos deben de guardar en el Vaticano que no nos dicen por miedo a perder su poder? Bueno, en general todos los gobiernos tienen secretos. Vaya programa, el de hoy, me tenéis en vilo. Miguel Pérez: este cronovisor, para poder hacer la fotografía realmente, ¿cómo funcionaría? ¿Se traslada máquina y operario o solo la máquina? ¿Y cómo regresaría? ¿Y los del pasado nos verían? ¿Llegarían a vernos como un espectro? Pues no lo sabemos. Es otro programa tremendo. Al final el caballo de Troya va a tener razón y todo. También vamos a poner, a ver si me cambias esa canción por la de Alegría. Vamos que quiero un poco de alegría para dársela a este oyente. Voy a decir solo que bueno, es un oyente de Valladolid, no quiere que digamos su nombre porque tiene que comunicar una cosa a sus familiares. Dice que ha tenido una semana no muy buena, que estará a punto de diagnosticarle una enfermedad degenerativa, que aún no lo ha asimilado
y que tiene que informar a su familia, que no sabe cómo lo hará todavía porque no se lo cree del todo. De todos modos, esta es mi noche, escucho mi programa favorito de radio, Milenio 3, todo cambia con vuestras voces en mi habitación, se va el dolor y se enciende en mí una ilusión, una fuerza. Gracias, gracias, gracias. Pues gracias, gracias, gracias a ti, amigo. Ya verás cómo lo superas, ya verás cómo tu familia te entiende perfectamente. Mucho ánimo en estos momentos que lo estás pasando mal, ¿verdad? Y nosotros siempre estaremos aquí para acompañarte, como tú nos has acompañado, que nos lo decías en algunos programas que hemos hecho, como en Palencia o en Medina del Campo. Ya sabes, amigo, dónde nos tienes. Siempre contigo, siempre Milenio contigo. Ánimo, fuerza. Y vamos con los ganadores de Encontré al Diablo. Francisco nos decía sobre el cronovisor, siempre me pregunto por qué no creer en él si tenemos las imágenes como muestra a día de hoy, gracias a una cámara conectada a un monitor, incluso usando la técnica de la fotografía. Yo, como experimentador de estas técnicas, defiendo la existencia del cronovisor, ya que desde que existen sistemas de voz, existen las parafonías. El cronovisor está ahí en el inconsciente colectivo también. Otro de los vídeos es para Jesús. No veo duda en que los exorcismos son necesarios, porque no importa si el maligno existe o no, sino únicamente que el exorcismo resulte efectivo. Y está claro que a muchas personas que han pasado por las manos del psiquiatra ha sido lo que les ha ayudado. ¿Qué importa si es sugestión o no, si a veces es lo único que funciona? Y el último es para José de Villar. Dice: ¿cuál es la postura oficial de la Iglesia respecto a la existencia de Satán como entidad individual? Si no recuerdo mal, fue Juan Pablo II quien admitió que el diablo como tal no existía, que la figura de Satanás se refiere a ese lado tan oscuro del alma humana. Sí, y que el infierno era un estado del alma, ¿no? Y luego hay discusión sobre eso. En fin, mensajes como ese que también nos dicen mucho de la vida, ¿no? Y del azar, y del ánimo en las peores circunstancias, y de ser muy conscientes cuando no estás en peores circunstancias, de que tienes que intentar ser muy feliz y que muchos problemas son tonterías comparado con problemas gordos, y que cuando hay problemas gordos aún tiene que haber siempre ánimo. Así que ánimo a todos los amigos que lo están pasando mal. Santi y Javier, como siempre, un honor, he disfrutado muchísimo. Pues mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Por supuesto. Un placer, y mirad al cielo. Esta semana, en fin, una bola de fuego atravesó el cielo de Huelva, de Salamanca, de Sevilla, de Toledo. Esta noche era noche de meteoritos. Hay que mirar al cielo, elevar el espíritu. Y mañana contamos otras historias de la historia, Javier, en Cuarto Milenio. Carlos, Fermín, Noel, muchísimas gracias. Gracias a todos. Carmen, mañana un programa inolvidable, creo, en la tele. Sí, claro que sí, que estén muy atentos y hasta la semana que viene. Gracias, por cierto, en la 7ª temporada por vuestro seguimiento en la tele. Todas las noticias salen a SER. Un abrazo muy fuerte.